Amén. Hechos 9, del 3 al 20, vamos a usar esta historia, que es la conversión del apóstol Pablo. Hechos 9, del 3 al 20. Dice así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Proseguir a la meta. La palabra proseguir, según el diccionario de la Real Academia Española, quiere decir seguir, continuar, llevar adelante lo que se tenía empezado. ¿Ok? Lo que se tenía empezado. Y el día de hoy yo quiero utilizar esta historia que nos va a ayudar a tratar de ver unos aspectos en nuestras vidas que nos van a ayudar a proseguir, y en los cuales nosotros, cada uno, tenemos que trabajar o ajustar. ¿Ok? La palabra ajustar quiere decir acomodar o adaptar una cosa con otra. ¿Sí? Me voy a ajustar el pantalón, ¿no? Entonces uno respira hondo y abotona, y ya se ajustó, ya se acomodó una cosa con otra. ¿Ok? Ajustar también quiere decir modificar una cosa específicamente, algo que se puede regular hasta que quede de la manera que se desea. A ver, ajusta la cámara del Zoom, ¿no? Y entonces uno la pone hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, lo hace hacia atrás, hacia adelante, de tal manera que quede en la manera que nosotros deseamos. Así que en este día nosotros tenemos que ajustar nuestras vidas en ciertos aspectos para que podamos proseguir. Recordemos que la palabra proseguir quiere decir llevar adelante lo que se empezó. ¿Cuántos ya han empezado una carrera aquí? ¿Eh? La carrera de la fe.
No puedes proseguir algo que no empiezas. Si no empiezas y tienes que seguirlo hacia adelante. El día de hoy, hermanos, hay una intención de Dios para cada uno de nosotros de que ajustemos, ojo, nuestra voluntad a la voluntad de Dios, de que acomodemos o adaptemos nuestra voluntad, de que modifiquemos nuestra voluntad hasta que quede de la manera que Dios desea que quede. Nosotros tenemos que ajustar nuestras vidas. Y lo único que nos habilita a ti y a mí para poder ajustar nuestras vidas es haber tenido primeramente un encuentro real con Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hace unos días yo les comentaba de una persona que me dijo, hermano, ¿cómo le puedo hacer para poder cambiar? Y porque sigo teniendo las mismas cosas, sigo queriendo hacer las mismas cosas, incluso no solo quiero, sino las hago. Bueno, es que para poder ajustar, acomodar nuestra voluntad a la de Dios, tenemos que encontrarnos con Jesucristo. ¿Okay? Tenemos que encontrarnos cara a cara con Él para que entonces nosotros, cada uno, seamos convencidos del pecado que hay en nosotros. Y entonces ese convencimiento de pecado en nosotros nos lleve entonces al arrepentimiento y de esa manera comenzar una relación con Dios y comenzar esta carrera. ¿Ok? Así que hoy Dios tiene la intención en nuestras vidas de hacer algo para que seamos movidos hacia el ajuste y podamos proseguir. Cuando leemos nosotros esta historia, vemos varios aspectos en la vida de Pablo que se dan simultáneamente cuando está ocurriendo ese suceso. Recordemos la historia brevemente. Pablo va camino hacia Damasco, había estado ya en tiempo, había estado persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los cristianos, los hacía blasfemar, los torturaba, los encarcelaba e incluso daba el visto bueno para que fueran muertos. Así que él agarra y creyendo de ese sentido, él estaba agradando a Dios, eso es lo que él creía. Y entonces dice que, ¿sabes qué? Allá en Damasco están predicando, pues voy por cartas, voy por autorizaciones para poder ir para allá y estando allá voy a agarrar a todos estos del camino, incluso les llama así, para poderlos encarcelar y castigar su grande blasfemia. Y entonces va en el camino y en el camino se encuentra con el Señor Jesucristo. Un encuentro tan sorprendente, tan ¿cómo decirlo? Tan único. No fue de que un día alguien le ministró como a nosotros quizá. No fue que un día alguien en el camión, en la calle, le dio una invitación y dijo, ay, ok, ay, esto es de Dios. Y poco a poco fue él despertando un deseo de conocer a Dios y acercándose hasta que un día se encuentra con el Señor. No fue así. Él iba hacia allá, iba en el caballo, iba cabalgando, iba con otras personas y a la mitad del camino se topó con el Señor. ¿Ok? Así que, ¿qué podemos ver en esta historia? La primera cosa es que Pablo, a pesar de conocer la ley, a pesar de ser tan instruido, tan preparado, él no había ajustado su vida, él no había acomodado, no había modificado su vida hacia el propósito de Dios y tuvo que atravesar por un proceso doloroso que fue lo que estuvimos ahorita leyendo. Y vamos a ver cómo eso es que le afectó a la vida de él. La primera cosa es que Pablo fue humillado. ¿De acuerdo? Tuvo que ser humillado para poder estar sensitivo a la voz de Dios. En el verso número 4 dice que cayó en tierra y cayendo en tierra oyó la voz. ¿Ya no es cierto? Caerse al piso es humillante. ¿Cuántos dicen amén? Ir caminando en la calle, bien chicles, ¿no? Con tu celular viéndolo, ni ves a dónde vas caminando. Y te tropiezas. Lo primero que haces es que te levantas rápido. Si te tropiezas, claro, enfrente de mucha gente, ¿no? Porque es vergonzoso.
Es humillante caerse. Y no solamente caerse, sino que todos te vean y se rían de ti. Son pocas las personas que digan, ¿están bien? Bueno, el mexicano es así. Nos reímos de los males de otros, ¿sí no es cierto? Entonces, dice que él cayó en la tierra, iba en el caballo, no solamente se cayó de su altura. Dicen los médicos, cuando alguien se cae así, de arriba se cae y se pega en la cabeza, en el reporte ponen caída de su altura. O sea, ¿qué quiere decir? Que se cayó así. Pues Pablo iba arriba de un caballo todavía. Así que fue un buen zapotazo, hermanos. Y la gente que estaba ahí también vieron la luz, oyeron la voz, pero el que estaba en el piso era él. Así que estando humillado, dice en el verso 8, dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Se cayó y se quedó ciego, sin posibilidades de hacer nada por sí mismo. Eso es humillante. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor le dio directamente al centro de su corazón y de su problema, que era la soberbia. Así que entendamos esto, hermanos. La soberbia nos hace sordos a la voz de Dios. ¿Sabes cuál es la voz que escuchamos cuando somos soberbios? ¿Cuál es? La nuestra. Escuchamos la nuestra. Claro, puede ser inspirada por el enemigo, pero la que escuchamos es la nuestra cuando somos soberbios. Oh, yo esto, yo lo otro. Y solo estamos como el fariseo que oraba consigo mismo. ¿De acuerdo? Así que la soberbia nos hace sordos a la voz de Dios y nos obstaculiza para poder tener un acercamiento con el Señor, hermanos. Mientras tú y yo no seamos humillados, mientras nosotros no ajustemos voluntariamente nuestra vida a la vida del Señor por medio de la humillación, va a ser difícil, no digo que imposible, pero va a ser difícil que en medio de todas las voces podamos escuchar la voz que Dios quiere que nosotros escuchemos, que es la suya. En el Salmo 138, verso 6, dice la escritura, Salmo 138, verso 6 dice, porque Jehová es excelso. ¿Qué significa excelso? Por sobre todas las cosas, ¿ok? Porque Jehová es excelso y ese que está sobre todo, dice, atiende al humilde, más al altivo mira de lejos, ¿ok? Mira de lejos. Y es que obviamente la soberbia viene muchas veces, la gran mayoría de las veces, porque tú y yo tenemos un concepto más alto del que tenemos que tener de nosotros mismos y también de las personas. ¿Vamos bien hasta ahí? Aleluya. Hermanos, el Señor permite que seamos humillados, ¿sí o no es cierto? El Señor por medio de situaciones permite que nosotros seamos humillados para que entonces esta soberbia sea echada afuera y aprovechar la humillación para poder escuchar la voz de Dios y atender. Y es que muchas veces nosotros creemos que no las sabemos de todas. ¿Cuántos aquí saben de todas? Todos, hermano, de algún momento de la vida creemos que lo sabemos todo. O ciertas cosas que decimos, yo eso me lo sé, perfecto. Bueno, eso nos permite, o más bien nos incapacita de poder ver el rumbo hacia donde nos estamos yendo para poderlo corregir. Hace ya algún tiempo yo tengo un amigo que en su momento él tenía un avión y ese amigo trabajábamos juntos y entonces así como a veces uno dice, pues yo pongo el coche para ir a ver al cliente. Bueno, él no ponía el coche, él ponía el avión. Y además él es piloto, entonces él piloteaba su avión. Entonces nos íbamos en su avión a ver a los clientes, ¿no? Ahí íbamos, yo iba atrás, ¿no? Y entonces era muy interesante ver cómo es que se vuela un avión.
porque hay muchos aspectos que se tienen que considerar científicos y tecnológicos, y entre ellos está algo que le llaman, que todos conocemos hoy en día, es el GPS. Los aviones han tenido GPS durante mucho tiempo, y entonces en ese GPS ya tiene programado algo que se llama las aerovías. Las aerovías son como las calles de los aviones. Si tú quieres ir de un lugar a otro en avión, sobre todo en aviones comerciales, tienen que seguir una cierta ruta porque es como una calle. Si no siguen esa ruta, es posible que puedan estrellarse con otro avión. Entonces tienen que seguir esa ruta. Entonces él agarraba y ponía, decía, no, pues vamos a ir a Mérida. Y entonces le ponía el rumbo Mérida, y lo anotaba en el avión. Y entonces ya despegaba el avión, ya íbamos. Entonces yo iba viendo y escuchando lo que hablaban en el radio y la torre, etcétera. Y yo veía cómo en el GPS tiene una imagen muy parecida a como lo tienen hoy el Waze o el Google Maps, de un avioncito que va siguiendo una línea que es el rumbo. Entonces el avión se va moviendo y en teoría debe ir siguiendo esa línea, pero de repente entre la plática, el jijiji, jajaja, se dan cuenta que ya el avión va aquí y la línea ya está de este lado, o sea, ya se salieron de rumbo. Entonces, él tenía que ajustar su rumbo otra vez, regresar al avión a la línea, ajustaba unos botoncitos, quién sabe qué era, y lo ajustaba. Y eso lo hacía como 10 o 15 veces en el viaje, porque es muy fácil, estando en el aire donde no tienes una referencia, perder el rumbo. ¿Ok? Así que nosotros muchas veces por la soberbia, porque no oímos la voz de Dios, vamos caminando pensando que estamos en el rumbo y ya nos desviamos y no lo hemos visto. Pablo creía que era su deber hacer esto y estaba tan lejos de realmente hacer la voluntad de Dios en su vida. Aleluya. Así que nosotros tenemos que entender que habrá situaciones, ya sea voluntarias o no, que van a tener una humillación en nuestras vidas y tenemos que recibirlo para que entonces podamos escuchar la voz de Dios para nosotros. ¿Me van siguiendo hasta acá? Dice la escritura en el Proverbio 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Así que cuando Pablo estuvo tirado y escuchó la voz, dice la escritura que él pudo percibirse a sí mismo en su realidad y en la condición de su corazón, de tal manera que dice que temeroso y temblando dijo, ¿quién eres? O sea, ya estoy rendido, estoy perdido aquí, yo ya no hay nada más que yo pueda hacer. ¿Tú quién eres? ¿Han visto esas películas donde están peleando el bueno contra el malo y entonces están dando sus cates y en eso el malo le hace así al piso y le cae tierra en los ojos y el bueno no ve nada, pero así ciego sigue tirando golpes? No era el caso de Pablo. Pablo pudo haberse levantado y no veía y decir, órale, ¿quién eres tú? Órale, y tener la misma actitud. Pero dijo, no, ¿quién eres? Y humillado, tembloroso, con miedo, con temor, preguntó, ¿quién eres? Aleluya. Dice en el verso 18 de Hechos. Dice la escritura, y al momento de que se levantó, de que dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿no? Oran por él, lo meten a Damasco y dice que al momento le cayeron de los ojos como escamas. Es una escena medio extraña, ¿no? Imagínense cuando como si te quitas una lagaña gigante, ¿no? Pero dice unas como escamas y dice, y recibió al instante la vista. Pablo fue humillado y en su humillación es que pudo oír y después ver su condición. La segunda cosa que nosotros vemos a través de esta historia es que Pablo ajustó su vida y sometió su voluntad a la de Dios rápidamente. Rápidamente.
fue de inmediato. Dice la escritura en el verso 12, está hablando el Señor con Ananías y le dice que Pablo ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista, verso 17. Y entonces Ananías entró a la casa y él le puso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, él, ¿ok?, me ha enviado para que recibas la vista. Y en el verso 20 dice que enseguida predicaba a Jesucristo. Llegó Ananías. ¿Quién era Ananías, hermanos? ¿Cómo? Un discípulo. ¿Pero cuál? Pues quién sabe, ¿no? Era un Ananías que estaba ahí. Seguramente era fiel al Señor, seguramente escuchaba la voz de Dios, de tal manera que escuchó al Señor y decirle: oye, vas a ir a orar por aquel. Y entonces, pero Pablo era el apóstol. Bueno, no era el apóstol, era el fariseo de fariseos, ¿no? No creo que fuera un tipo que dejara que cualquier persona orara por él. Si no era Gamaliel, si no era el jefe de la sinagoga, yo creo que no habría nadie que pudiera haber orado por él. Sin embargo, llegó un tal Ananías, todo tembloroso también, porque él decía: a ver, voy a estar en mi mano si no me muerde, ¿verdad? Señor, yo escuché cómo mata y quieres que vaya yo. No, calma. Y hasta hermano le dice para llevar la fiesta en paz. Hermano Saulo le dice, ¿verdad? Y dice la escritura que ese Ananías, don nadie, puso las manos sobre el apóstol Pablo. Él puede decir: no, tú no, llámale al de la sinagoga, llámale al jefe que él ore por mí. Pero dice la escritura que Dios le mostró a Pablo, dice que él está orando y ya acaba de ver en visión que va a venir un donadie a orar por él y está esperando que venga. Él sometió su vida, él dijo: yo ya no soy ese Saulo, ya no soy esa persona tan importante, tan relevante, con tantas credenciales, con tanta preparación, ya no. Ahora yo he sido llamado, y humilló su corazón, ¿ok? Se sometió a la voluntad de Dios y se sometió a la gente de Dios. Si tú sigues leyendo esa historia a lo largo del libro, te darás cuenta que Pablo, después de que él fue bautizado, se integró con los demás discípulos, pero él no era el apóstol Pablo en ese momento. Él estaba trabajando como discípulo en la iglesia y recibía instrucciones de Pedro, recibía instrucciones de Santiago, recibía instrucciones de los que eran los líderes de la iglesia en ese momento, hasta el punto que después dice: el Espíritu Santo, apártenme Pablo y a Bernabé porque los voy a mandar para allá. Pero antes él era discípulo, ¿sí o no es cierto? Así que él somete su vida, ajustó rápido. Hermanos, si Dios nos habla, en ese momento tenemos que ajustar. Ese es el deber ser. ¿Cuántos son rápidos para ajustar aquí? Levante su mano. Al revés, ¿cuántos son lentos para ajustar aquí? Levante su mano. Ahí, claro, porque esa es nuestra naturaleza, hermanos. Escuchamos una predicación aquí el viernes, el domingo, ¿no? El sábado el grupo de casa, y a veces saliendo ya a esa calle ya no nos acordamos ni siquiera que de qué fue la predicación. ¿O no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos ajustar? O venimos al altar, dijimos, y chorreamos mocos. ¿Has visto a los hermanos que chorrean moco y lo dejan aquí en el piso? Lo hacen. Y se comprometen con el Señor, nos comprometemos con Él, nos arrepentimos: Señor, aquí mi vida acá. Pero esas fueron las palabras, pero a la hora de actuar, ay, bueno, mañana, el lunes empiezo a orar. Ya la siguiente semana, nada más que pase esta bronca que traigo, ahora sí ajusto. No, hermano, tiene que ser de inmediato. Y la tercera cosa es que Pablo no solamente ajustó una vez, sino que vivió su vida ajustando a la voluntad de Dios, porque él mismo se sabía pecador, él mismo sabía que tenía que estar siempre buscando la manera en cómo agradar a Dios. Cuando tú lees donde él empieza a decir sus credenciales, después dice: eso ya no vale. Pon 2 Corintios 11, por favor. 2 Corintios 11 del 23 al 28. Estamos en la recta final, hermanos.
Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, yo más. Y dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Yo no le envidio en este sentido la vida del apóstol Pablo. ¿Quién quisiera vivir así? Yo les pregunto, ¿por qué él tuvo que vivir así? ¿Por qué pasó todas estas cosas? Y uno diría, bueno, sí, por la obra y por el amor al Señor, sí, pero el Señor pudo haberlas evitado, ¿sí o no es cierto? ¿O no? Sin embargo, ve todo lo que atravesó. ¿No creen ustedes que cada una de estos eventos, de estas circunstancias en su vida, no fue moldeando su vida de tal manera que cada vez que le sucedía algo, algo él ajustaba? Algo él en su vida decía, hijo, si este Señor está permitiendo sus azotes, es que hay algo en mí que debo de ajustar. Este tipo de decisiones que él fue tomando a lo largo de su vida por medio de todas estas circunstancias es lo que lo llevó a perseverar para llegar y proseguir hasta la meta, para proseguir con el llamado de Dios en su vida. Y él termina diciendo, yo no es que ya lo haya alcanzado, pero yo continúo a pesar de todas estas situaciones. Y poco a poco Dios fue trabajando en su vida y lo ves en sus cartas. En una de esas dice, bueno, a mí como un abortivo al final de todos los apóstoles me escogió. Y luego termina diciendo otra carta, porque Cristo murió por todos los pecadores de los cuales yo soy el primero. Él pasó de ser un apóstol a ser un pecador a lo largo de su vida. ¿Sí o no es cierto? Hubo una negación de él a pesar de sus credenciales. Hubo una negación de su vida. Dice que todo lo estimó como algo que no tenía nada, pero nada de valor. Aún estimo, dice, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Filipenses 3, verso 8. Señor Jesucristo le dice a las personas, Marcos 8:34 dice, esa es la de Filipenses, ¿sí? Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente y sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y este es un grande reto para nosotros en esta noche. Negarnos a nosotros mismos, morir a nosotros mismos, dejar de ser quienes somos en la carne para poder renacer en Jesucristo por medio de ese Espíritu Santo, edificando nuestras vidas. Hermanos, sin negación, sin ajustes, no podemos ser discípulos del Señor, no podemos proseguir a la meta. Y todos aquí, sin excepción, desde el mayor hasta el menor, tenemos que hacer ajustes en nuestras vidas todavía el día de hoy, porque todavía hay carne en nosotros, todavía hay pecado en nosotros, todavía hay ciertos aspectos de nuestra naturaleza caída que están ahí y que tienen que ser ajustados en nuestras vidas. Y por último, ¿qué hizo Pablo? Perseveró en las palabras que Dios le había hablado. Perseveró en la promesa que el Señor le había dado. Perseveró en el llamado que Dios le había otorgado. Si nos vamos a Hechos 26-22.
Hechos 26, 22. Dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Ok? Este hombre perseveró en las palabras del Señor. Este hombre perseveró en las promesas del Señor. Este hombre perseveró en la voluntad de Dios para su vida, porque ya no era su voluntad. Él fue humillado. Él voluntariamente entregó su vida con temor y con temblor al Señor. Pudo verse en su propia condición y eso lo lleva a hacer los ajustes necesarios por medio del proceso de la aflicción, de la humillación y de las circunstancias en su vida. Y permaneció y permaneció y permaneció. Hermanos, los ajustes que nosotros hacemos deben de ser la raíz de nuestras convicciones. ¿Me escuchaste? Debe ser la raíz de las convicciones. Una convicción es una creencia, una convicción es un convencimiento, de ahí viene la palabra, que se sostiene firmemente. Las convicciones es lo que nos mantienen prosiguiendo. ¿Me escuchas? Eso es lo que nos mantiene. Alguien sin convicciones fácilmente se detiene. Alguien sin convicciones fácilmente se desvía. Fácilmente es contaminado en su pensamiento. Fácilmente el enemigo le roba su convicción y las intercambia por otras. El hermano Israel otro día, ¿se acuerdan que hablaba de la iglesia actual? En general, que es una iglesia que hoy su convicción ya no es predicar este evangelio, sino predicar el evangelio que al mundo le gusta para ser atractivo. Sin convicciones es fácil detenernos en nuestra carrera hacia la vida eterna. Las convicciones son lo que alimenta y lo que crece nuestra fe. Y cuando crece nuestra fe, entonces somos llevados nuevamente a un ajuste. Y ese ajuste genera una convicción nueva. Y esa convicción nueva crece mi fe. Y esa fe me vuelve a llevar a hacer otro ajuste. Es un círculo virtuoso en el cual nosotros tenemos que vivir constantemente. Constantemente la oración diaria, la lectura, la iglesia. Son lugares, son momentos, son hábitos, son prácticas que nos ayudan a poder humillarnos y a poder escuchar la voz de Dios para ajustar y crecer nuestra fe y nuestras convicciones para seguir hacia la meta. No es una práctica, no son prácticas para hacerle la vida imposible a las personas, sino para que crezcan en su fe y puedan proseguir. Sin convicciones estamos perdidos. ¿Están aquí? Perdidos, hermano. Todo lo que hacemos debe de obedecer a nuestras convicciones, que son el fruto de los ajustes que hicimos por haber escuchado la voz de Dios. Vamos a terminar con esta escritura en la versión Dios habla hoy, Romanos 14, 23. Dice, pero el que no está seguro de si debe o no debe comer algo, se hace culpable al comerlo porque no lo come con convicción que da la fe. Esto está hablando de comida, pero es así con todo. Dice, no lo come con la convicción que da la fe. Y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. Fíjense bien esto. Así está de grueso, ¿no? Si yo no tengo la convicción que venir a la iglesia y congregarme es necesario para mí, entonces estoy viniendo, cada que vengo, estoy viniendo sin convicción. Y como no vengo con convicción, aunque esté aquí, mi actitud es pecaminosa. Si yo no estoy convencido la necesidad de leer la escritura, y entonces viene el hermano y me dice,
Hermano, tienes que leer, porque el hermano tiene la convicción en su vida y se la quiere impartir al otro hermano, pero ese otro hermano no la tiene y no la quiere tener. Y entonces el líder le dice, lee la escritura, y entonces este hermano se sienta y la lee, no por su convicción, sino porque el hermano le dijo. Pues ese hermano, aunque esté leyendo la escritura, está pecando por su actitud, porque no es algo que provenga de la fe, de una convicción de su fe. No sé si me estoy explicando. Por eso todo lo que nosotros tenemos que hacer tiene que provenir de que hemos escuchado la voz de Dios, y eso genera una convicción y nos mueve hacia el ajuste, y el ajuste crece nuestra fe y entonces generamos más convicción. ¿Cuántos dicen amén? Y es que cuando lees la escritura y te das cuenta que el Señor está pronto a venir y empieza a hablar en el capítulo 24 de Mateo y dice, van a pasar todas estas señales, van a pasar todas estas cosas, van a levantarse profetas, van a decir algunos, allá está el Cristo, no, está allá, dice, no lo crean, dice, y todas esas cosas van a pasar. Y luego les dice a sus discípulos, y el amor de muchos de ustedes se van a enfriar, su corazón se va a enfriar, porque la maldad aumenta, ¿sí? Y dice, pero el que persevere hasta el fin, el que persevere, el que se mantenga, cuya convicción es lo suficientemente fuerte para permanecer viendo siempre al invisible, dice, ese es el que será salvo. Y no está hablando específicamente de cuando venga el Señor, sino el que persevera hasta el fin, es hasta el fin de sus días, hasta el último aliento, hasta el último minuto en el que Dios nos permita vivir, nosotros estemos haciendo su voluntad. Por lo tanto, tenemos que ajustar todos los días. Tenemos que ajustar nuestro rumbo todos los días. Tenemos que ver cómo están nuestras vidas todos los días y estar dispuestos a admitir cuál es nuestra condición todos los días, en donde tenemos que trabajar todos los días. Y eso es un grande reto en esta tarde, hermanos. Grande reto, porque nuestra soberbia está latente y es bien fácil ver la paja ajena, pero no ver nuestra propia vida por la soberbia que hay. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Hizo sentido, hermanos? Sí, vamos a ponernos de pie.